Ok, entonces ya habemos creo que 20 conectados. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, ok, bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Con la clase o la materia de sistemas neumáticos hidráulicos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la íbamos a hacer junta? O sea, junto con el receso, ¿va? Pues las 2 horas son juntas. ¿Estamos? ¿Sí va? No. Sí, pues. Ok. Bueno, contestó Vázquez Tobar que sí. Bueno, entonces, si no mal recuerdo, estábamos mostrando una presentación en PowerPoint de un sistema neumático básico. En eso nos quedamos, ¿sí o no? Sí, profe. Ahí va. Estábamos viendo ¿va? Sí. Sí. Ok. Sí, es un compresor y es... Sí. ¿Ahí lo alcanzan a ver bien? ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a empezar otra vez con la explicación. Vamos a empezar desde el inicio para que quede todo bien claro. Habíamos mencionado que tenemos la etapa de producción. ¿Por qué le llaman producción? Porque es donde se produce o se genera el aire comprimido. Y la etapa de utilización, que es donde llega ese aire comprimido y se empieza a utilizar. En este caso, para mover, por ejemplo, tenemos este cilindro, ¿sí? Que tiene un pistón, o también le llaman actuador, con su válvula y su unidad de mantenimiento, que ahorita vamos a explicar eso. Primero vamos a explicar las 10 partes que se compone la parte de producción y tratamiento de aire. Empezamos con el número 1 y mencionábamos que obviamente el 1 es el compresor, que viene siendo esta parte que estoy señalando con el puntero del mouse, y decíamos que esto en realidad es el compresor, que a veces nosotros físicamente vemos todo esto con el motor, el tanque o depósito, y le llamamos a todo compresor, pero que en realidad el compresor viene siendo esta parte que es donde se comprime el aire, y los demás son elementos o componentes adicionales que ayudan a que trabaje de mejor forma el compresor. Y bueno, entonces, y mencionábamos que la parte más importante o el elemento principal de un sistema neumático, pues es el compresor. Si no se tiene compresor, pues no se puede producir o generar aire comprimido. Pero el compresor no funciona por sí solo, o sea, no porque tenga un compresor, digamos así, nada más, esta parte, pues ya lo tengo y va a funcionar. No, la mayoría o generalmente todos los compresores van acompañados de un motor eléctrico, que ese motor eléctrico va a hacer que funcione o trabaje el compresor. La mayoría de acoplamiento que se utiliza entre un compresor y un motor eléctrico es a base de una polea que se instala en el compresor y otra polea que también tiene el motor, y a través de una banda. Entonces el movimiento, la rotación del motor eléctrico es transmitida a través de la banda hacia la polea del compresor para que también se empiece a mover internamente el compresor, y si es de pistones, de paletas, de tornillo, pues que el compresor internamente empiece a funcionar para empezar a comprimir el aire que absorbe del medio ambiente. Entonces, igual, entonces repetimos, si no se tiene el motor eléctrico, pues obviamente tampoco va a funcionar por sí solo el compresor. Lo mismo pasaría con un sistema hidráulico, o sea, tenemos la bomba, pero la bomba por tenerla en sí no va a funcionar si no le acoplamos un motor eléctrico. Entonces, al igual aquí, entonces el compresor, no porque se tenga, ya tengo o ya puedo producir aire comprimido, no. Se necesita, generalmente les digo, del motor eléctrico, y generalmente ese movimiento lo trasladamos a través de entre poleas y poleas y una banda. Bueno, entonces tenemos el compresor, el motor eléctrico como número 2,
Obviamente el motor eléctrico puede ser de 220 o 440, que son los dos voltajes más utilizados en trifásico, o sea, 220 trifásico o 440 trifásico. Y se energiza el motor, empieza a funcionar, empieza a girar la polea del motor, también empieza a girar la polea del compresor a través de la banda, y ahora sí, se empieza a producir o a comprimir el aire el compresor. Número 3, habíamos mencionado que tiene un presostato, también conocido como interruptor de presión. Y habíamos mencionado que ese presostato o interruptor de presión está conectado al depósito o el tanque para estar precisamente monitoreando la presión que hay en el tanque o depósito. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque para que trabaje, el compresor de forma automática, y no es necesario que esté una persona arrancando y parando ahí el funcionamiento del compresor y del motor, pues obviamente se conecta. Hagan de cuenta que este es un sensor de presión o un interruptor de presión. Entonces, estos se calibran, traen un tornillo y se va ajustando, que también mencionábamos en la clase anterior, para poder que arranque el compresor a cierta presión, empiece a trabajar, a funcionar y llegue a un valor de presión alto y pare automáticamente el compresor. Entonces, para que esté arrancando y parando el compresor, el funcionamiento del compresor de forma automática, se le instala ese presostato o interruptor de presión. ¿Sí? Entonces, si la vez también pasada decíamos, si deseamos que el compresor cuando baje ahí la presión en el tanque a 30 psi, pues arranque el compresor a funcionar. Y cuando llegue a 120 psi, por ejemplo, para el compresor. ¿Sí? Entonces, es por bajo a 30 psi empieza a arrancar a funcionar y cuando ya llegue a 120, pues pare. Y esto le ayuda para que no funcione el compresor siempre. Tenemos que siempre tener un sistema donde el compresor descanse. ¿Qué le llamamos descansar? Pues que el compresor pare, que no esté trabajando siempre. Porque si el compresor está trabajando siempre, pues obviamente se va a calentar y la vida útil del compresor o del motor también, del motor eléctrico, pues se va a ver reducida porque en vez de que esté parando y descansando para que se enfríe el compresor y se enfríe el motor, pues no, van a estar siempre calientes, funcionando, trabajando. Imagínense que este compresor a nivel industrial se trabaje o esté en una empresa, instalado en una empresa donde trabajan los 3 turnos, todos los días, ¿sí? ¿Iban a comentar algo? Donde yo hice mis prácticas, había un compresor en la parte alta y me dijeron que ese alimentaba ciertas máquinas y que lo purgaban porque, o algo así, no me acuerdo muy bien. Sí. Porque le salía agua, algo así. Así le abrías una llave y salía el agua. Y de que no funcionaba, o sea, todo el tiempo. Utilizaba un timer, no sé cómo, ya no me acuerdo muy bien. Debe ser el interruptor del presostato Sí, lo dime, sigue comentando. Se activaba a cierto tiempo y luego se apagaba y luego otra vez. Así es, pero generalmente eso es por la presión baja y la presión alta. O sea, arranca cuando se tiene una presión baja, digámoslo así, y para cuando ya se tiene la presión, cuando llegó la presión alta o la presión deseada en el sistema. Entonces, y como les decía ahorita, ese interruptor o ese presostato se calibra, o sea, se ajusta, se le da un ajuste precisamente para que haga eso, para que arranque. Por ejemplo, hay empresas que dicen, no, pues yo 30 psi no, se me hace muy bajo, a lo mejor a 40 que arranque. Bueno, ahí le mueves el tornillito, le ajustas para que en 40 psi arranque el compresor. Por eso tiene aquí también un manómetro, que esa es la parte 6, que ahorita lo vemos. Precisamente para estar monitoreando o viendo la presión que hay dentro del tanque. Acuérdense que mencionamos que el manómetro es el principal instrumento o el instrumento que más se utiliza para medir la presión. Entonces, en base a esa medición de presión es como se calibra el presostato. Oye, ¿sabes qué? Llegó a la presión a 120 psi, y vimos que paró el compresor. Si la empresa dice, no, ¿sabes qué? 20 psi todavía no, queremos que haya 130, igual, se le mueve ya el tornillito
para que también llegue a 130 PSI y ahí es donde para el compresor, deje de trabajar. Y ahorita mencionamos lo de la humedad, que eso también es bien importante, lo que mencionó Ariana. A veces todo sistema neumático genera humedad, pero eso ahorita lo mencionamos. Bueno, entonces esa sería la parte número 3, que es el persostato o interruptor de presión, también conocido o llamado así. Y luego tenemos como número 4 la válvula antirretorno. Mencionábamos ahí que la válvula antirretorno, obviamente, el compresor está generando aire comprimido y la producción de aire comprimido que tiene el compresor, pues la tenemos que hacer llegar al tanque primero y luego ya la salida del tanque pasa por otros componentes que ahorita también los explicamos y mencionamos. Entonces, pues si no tuviéramos una válvula de antirretorno, o sea, si nada más tenemos la pura tubería, pues cuando el compresor deje de funcionar, ¿sí? Ese aire que hay en el tanque, que todavía pudiera quedar almacenado en el tanque, se podría regresar al compresor y del compresor salirse a la atmósfera. Entonces el tanque se nos puede vaciar, ¿sí? Imagínense que el tanque esté lleno de aire, ya paró el compresor porque ya llegó a 120 PSI, que es lo máximo que tenemos ahí calibrado por el persostato, y resulta que el compresor descansó, o sea, no está funcionando. Entonces el aire que hay en el tanque, pues se va a regresar por la tubería, ¿sí? Y llega otra vez a la parte interna del compresor, y hagan de cuenta que aquí el compresor en la parte de arriba, como este es un compresor de doble pistón, entonces, o émbolo, entonces por aquí va a fugarse el aire, entonces el tanque se empieza a vaciar. Y nosotros pudiéramos pensar de que, oye, pues el tanque está agujerado, o la válvula que tiene de seguridad, o la purga automática, están fugando, que aquí tienen la válvula de seguridad y aquí tienen la purga automática. Entonces, bueno, ¿eso qué? O sea, entonces, a ver, vamos a checar. Oye, pues checamos la purga y resulta que está cerrado. Checamos la válvula de seguridad y resulta que la válvula de seguridad no está bien, está cerrada. Entonces, ¿por dónde está fugándose? O sea, ¿por dónde se está vaciando el tanque? Pues resulta como que no tenemos esta válvula que se le llama válvula antirretorno, y por ahí se está regresando la presión al compresor. Entonces, por eso se le instala una válvula que le llaman válvula antirretorno, o también a veces son conocidas como válvula tipo check, que nada más dejan pasar en un solo sentido el flujo caudal. En este caso el flujo o caudal de aire, pues nada más pasaría del compresor al tanque. Si se quisiera regresar, ya no se puede. Aquí la válvula se sella y no deja pasar el aire del tanque o depósito al compresor. Ojo, sí lo deja pasar del compresor al tanque, pero del tanque o depósito no lo deja pasar hacia el compresor. Por eso también se le llama válvula antirretorno. O sea, el aire no se regresa, no se retorna al compresor. Aquí se queda almacenado y si quisiera regresarse, pues la válvula no se lo va a permitir, ¿sí? Por eso se conoce así como válvula antirretorno, o también conocido como válvula check, ¿sí? Esa es en la número 4, ¿ok? Y luego viene el número 5, que es el tanque o depósito. Mencionábamos también, creo que ahí fue donde nos quedamos, mencionábamos ahí en la clase anterior, que sobre todo cuando ya son compresores que son de mediana y alta capacidad, o sea, ya tipo industrial, traen un tanque de diferentes tamaños, dependiendo de la capacidad del compresor. Y ese tanque o depósito ayuda para que la presión de aire que se va a utilizar acá en el sistema, váyame la redundancia, en el sistema de utilización, ¿sí? Esa presión no le gane la demanda a la presión que genera el compresor, ¿sí? Imagínense que no se tuviera el tanque y que directamente el compresor proporcione aire acá a nuestro sistema, a las válvulas, a los actuadores. Entonces va a llegar un momento en que si yo pongo, imagínense que ponga otro actuador y otro y tenga, no sé, ahí 10 pistones o tenga más y tenga el mismo compresor, va a llegar un momento en que le va a ganar la demanda a la producción de aire del compresor. O sea, el compresor ya no va a poder abastecer la cantidad de aire que consume
todos los elementos o componentes que están en la etapa de utilización. ¿Sí? Es tanto la demanda que le gana al compresor. O sea, el compresor funcionando correctamente y todo, dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo nomás puedo generar 100 PSI, pero acá, pues están todos consumiendo 100 PSI. Entonces va a llegar un momento en que el compresor va a estar trabajando todo el tiempo, ¿sí? Nunca va a parar y va a llegar ocasiones en que a lo mejor no va a mandar la suficiente presión de aire. Entonces, por eso es importante el tanque o depósito. O sea, este tanque o depósito no está de adorno, no está para que se vea más bonito, más robusto, para que impresione el compresor. No. El tanque o depósito ayuda a almacenar la presión que está generando, la presión de aire que está generando el compresor, para que la demanda nunca le gane a la producción, ¿sí? A la producción de aire que produce el compresor. O sea, nunca le va a ganar o no le debe de ganar. O sea, para eso tengo el tanque. Hagan de cuenta que es una reserva el tanque. O sea, el tanque está mandando, el compresor está produciendo. Entonces, el tanque se llena. Oye, con el tanque lleno de presión de aire, pues sigue abasteciendo la demanda. A lo mejor lo hace, aguanta 15 minutos, 20 minutos, y luego otra vez baja esa presión, y ¿sabes qué? Bajó a 30 PSI, por ejemplo, y pum, vuelve a arrancar el compresor, vuelve a mandar aire al tanque, y así va a estar. A lo mejor el compresor funcionó otra media hora, el tanque se volvió a llenar, vuelve a descansar a lo mejor 10 minutos, y luego vuelve a arrancar otra media hora, descansa otros 10 minutos, y así va a estar. Entonces el tanque le ayuda a eso, para que descanse el compresor, esa es una, y dos, para poder satisfacer la demanda de aire que se ocupa o se utiliza por los elementos o componentes que están conectados, ya sea los cilindros, les digo, o las válvulas, etcétera. ¿Ok? Entonces esa es la función del tanque o depósito, ayudar al compresor para que no siempre esté trabajando, y también satisfacer la demanda en la parte de producción, perdón, en la parte de utilización. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, profe. Ok, entonces esa es la parte del depósito. Y luego sigue el número 6, que aquí está, que viene siendo el manómetro. ¿Sí? Hoy te lo mencionamos, el manómetro es el instrumento o el principal instrumento utilizado para medir la presión. Obviamente, yo tengo que estar midiendo la presión que hay en el tanque para poder saber si puede almacenar la suficiente presión el tanque y poder abastecer, ¿sí?, ese aire. Y a su vez me ayuda para estar midiendo esa presión y que llegue a cierto valor y arranque el compresor si es un valor relativamente bajo, y si es un valor alto, pues llegue a parar el compresor. Entonces mide la presión, como lo tengo instalado en el tanque o depósito, pues mide la presión que hay en el tanque o depósito. ¿Sí? Ese es el número 6. Y también ayuda por si se llega a pasar ese valor de presión a un valor muy alto. Vamos a suponer que algún día va a fallar el interruptor de presión o presostato, el manómetro va a seguir midiendo, ¿verdad? Y a lo mejor va a seguir alimentando. Entonces, pues ayuda al manómetro a estar monitoreando a qué presión hay ahí en el tanque o depósito. Entonces, como número 7, viene la purga automática, ¿sí? Hay compresores, hay 3 tipos de purga: manual, semiautomática y automática. Ya la mayoría traen ahorita en la actualidad purgas automáticas. ¿Qué son purgas automáticas? Son purgas que uno las puede programar cada cierto tiempo para que abran. Hagan de cuenta que es una válvula. Es una válvula. Y entonces, como mencionaba ahorita Ariana, todo sistema neumático genera humedad. Entonces, dentro del tanque también va a haber humedad. Y esa humedad se convierte en agua. ¿Sí? Hagan de cuenta que el aire está húmedo, al cambiar de temperaturas, ¿sí?, se condensa y obviamente se convierte en agua. Obviamente sabemos que el agua es más pesada que el aire, entonces por obvias razones el agua se va a almacenar en la parte de abajo del tanque, ¿sí?, esa condensación. Entonces va a llegar un momento, si pasan días, semanas, meses, que esa agua se va a ir acumulando. Entonces yo tengo que estar purgando ese tanque o nuestro sistema neumático
Entonces se pone una válvula en la parte de abajo del tanque. Entonces le llaman purga, ¿sí? Para estar vaciando esa agua que se condensa. Entonces les digo, si fuera manual tendría que ir una persona a abrirle, hagan de cuenta que es como si fuera una llave manual o una válvula manual. Tendría que ir una persona a abrir y ver que salga todo el agua que se quedó almacenada en el tanque o depósito. Y ya le va a cerrar pues cuando empiece a salir puro aire y aire seco, ¿sí? Sin embargo, si fuera una purga automática, que les digo que la mayoría son ahorita ya, traen aquí un timer donde tú dices, de acuerdo a tu sistema y a las condiciones como está trabajando el compresor, obviamente, y en base a la experiencia, tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito que no sé, a lo mejor cada 24 horas, o sea, todos los días a las 7 de la mañana la voy a programar para que abra, ¿sí? Y que dure abierta, no sé, 10 minutos. Con esos 10 minutos es suficiente para que desagüe el agua que pudo haber acumulado en 24 horas y empiece a salir aire limpio. Eso tú ahí lo haces a prueba y error. O sea, si lo tienes por primera vez y es la primera vez que lo vas a programar y vas a verificar cuánta agua le sale, a lo mejor tú dices, como les comenté, sabes que sí, todos los días a las 7 de la mañana se va a abrir. Y con que dure 10 minutos, entonces con eso es suficiente. Bueno, entonces yo programo para que a las 7 de la mañana se abra esta válvula, esta purga, y a las 7:10, 7 con 10 minutos, se vuelva a cerrar. Y ya, no lo vuelve a hacer durante todo el día, hasta el siguiente día otra vez a las 7 de la mañana. Pero como ya quedó programado en un timer, bueno, pues ya no es necesidad de que esté la persona ahí abriéndole y cerrando, ya lo va a hacer de forma automática, porque ya lo programé. Claro que es recomendable a lo mejor revisar una vez por semana que esa purga pues no esté fallando, que no haya fallado, que en verdad esté funcionando correctamente. ¿Sí? ¿Quedó claro para qué sirve la purga? ¿Sí? Ok. Bueno, y luego sigue el número 8, otro elemento importante, básico y que forzosamente lo debe tener un sistema neumático en el cual tenemos un tanque de depósito, que es la número 8, es la válvula de seguridad, que viene siendo esta número 8 y está aquí al lado de la válvula antirretorno. O la pueden acomodar acá, en este caso está aquí mostrándose. Siempre va arriba del tanque, porque en este caso nosotros tenemos un depósito o tanque de forma horizontal. Hay compresores que tienen tanques de forma vertical. Entonces, si fuera de forma vertical, la válvula siempre va en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque es una válvula de seguridad que va a desfogar o va a arrojar hacia el medio ambiente la presión que hay en el tanque o depósito. Entonces, pues no la voy a poner aquí abajo, ¿va? ¿Sí? Entonces, siempre va en la parte de arriba. ¿Para qué sirve esa válvula de seguridad? El nombre lo dice. Es una válvula, inclusive hay compresores que en el tanque depósito traen hasta 2 válvulas de seguridad. Estas válvulas se calibran de manera que estos tanques o depósitos, la mayoría de ellos soportan o aguantan una presión de hasta 10 bares. 10 bares vienen siendo como más o menos como 140 PSI, porque un bar equivale como a 14.2 PSI, entonces por 10 y como a 142 PSI. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ese tanque o depósito fue fabricado para soportar una presión interna dentro del tanque, vamos a suponer de 140 PSI, y el compresor puede producir más de 140 PSI, a lo mejor este compresor me puede producir, vamos a suponer, 200 PSI. Entonces, puede ser que si yo calibré que a 130 PSI para el compresor, pero falló el interruptor de presión o presostato, el compresor siguió funcionando, siguió mandando aire, ¿sí? Y aquí ya está lleno. Entonces el tanque se presuriza. Digámoslo así, no es un término correcto, pero para que se entienda mejor, se llena de presión. O sea, el tanque se presuriza y si no para, sigue alimentando aire, pues va a llegar un momento
en que el tanque se pueda abrir o lo que como conocemos nosotros pueda explotar. ¿Sí? Entonces, para que eso no suceda, para que la presión que está en el tanque no sea mayor a la que pueda soportar el tanque o depósito, pongo una válvula de seguridad, la cual se calibra y esa válvula de seguridad se va a abrir antes de la presión que soporta el tanque o depósito. Repito, supongamos que este tanque soporta 140 psi, el compresor yo lo calibré hasta que pare a 130. Entonces la válvula yo digo, ¿sabes qué? La voy a calibrar a 135 psi. Cuando aquí haya más de 135 psi, que ya llegue, por ejemplo, a 136 psi, esta válvula va a abrir y va a permitir que salga aire que hay dentro del tanque hacia el medio ambiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se sigue permitiendo que entre más aire, pues obviamente el tanque se va, les digo, lo menos grave sería que en las partes donde está soldado empiece a agrietarse y por ahí permite que salga aire, o lo más grave sería que no permitió que saliera aire, entonces ¡pum! Se revienta el tanque, ¿sí? Puede desprenderse ahí de su base y causar algún daño por ahí. Entonces, por eso es la válvula de seguridad. Cuando ya llegue a cierto valor dentro del tanque, obviamente ese valor es menor, el que está calibrado la válvula es menor al que soporta el tanque, para que pueda abrir la válvula y pueda desfogar o permitir que salga aire del tanque hacia el medio ambiente, hacia donde está instalado. ¿Sí se entendió por qué se le llama válvula de seguridad y por qué es la válvula de seguridad? Ya lo hemos visto en otros casos, ¿sí? Por ejemplo, en calderas que mencionamos en redes, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que es la misma función que hace en la caldera que hace aquí, nomás que aquí estamos hablando de aire, ¿verdad? En la caldera es vapor y aquí estamos hablando de aire. Entonces, repito, todos deben de tener su válvula de seguridad y es bien importante que esa válvula de seguridad esté con buen mantenimiento, obviamente que esté en buenas condiciones, que esté calibrada correctamente para que pueda abrir y funcionar, porque si no, si esta válvula no llegara a funcionar correctamente, pues obviamente el tanque, repito, se va a presurizar y puede ocasionar ahí daños, ¿sí? Lo menos grave es que el tanque se dañe nada más, pero lo más grave o el extremo es que sí alcance a reventarse y a desprenderse de su base y pueda ocasionar ahí algún daño alrededor. ¿Sí? No sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. ¿No? No. No, profe. Ahí vengo tantito, chavos. Un minutito. Ok, listo. Entonces, pregunta, chavos, hasta aquí. La válvula de seguridad. ¿No? No. Ahí nosotros en la escuela tenemos esto. Y es un compresor igualito. De 2 pistones o de émbolos. Y está igualito aquí, como este. Y su tanque también en forma horizontal y trae todo esto. Trae sus manómetros, trae su presostato, su motor, su válvula de interretorno, su válvula de seguridad. Creo que ese trae 2, trae una aquí y otra acá. A veces ponen 2, obviamente, por si llega a fallar una, la otra funcione bien, trabaje bien. ¿Sí? Por eso le ponen a veces 2. Y también trae su purga, nomás que ahí creo que ahí no es purga automática, ahí sí es una purga manual, o sea, ahí tenemos que ir a abrirle, pero como realmente nosotros el compresor no lo usamos mucho, son para cuestiones de prácticas, entonces pues lo usamos realmente en cuarto cuatrimestre cuando se llevan sistemas neumáticos hidráulicos y ese es el que está en el laboratorio de neumática hidráulica. Y tenemos otro que está por fuera del taller de máquinas y herramientas, pero está por fuera del edificio,
que ese lo usamos para alimentar aire a ciertos equipos que hay en máquinas y herramientas que ocupan aire, ¿sí? Entonces, por eso la purga nosotros la checamos a veces una vez o 2 veces por cuatrimestre o así, o una vez por mes, porque como les digo, casi no lo usamos, pues no es necesario estarlo tanto purgando, ¿va? Pero a nivel industrial sí, a nivel industrial hay compresores que se utilizan todos los días, ¿va? Y todos los turnos, o sea, pues no sé, por ejemplo, una empresa como Ternium, que no para, que trabaja todos los días, sábados, domingos, que trabaja los 3 turnos, todos los compresores que tienen, pues obviamente sí les meten, como dice la raza, sí le meten una friega, ¿sí? Bueno, entonces, ese es con la válvula de seguridad. Ok, es la número 8. Hasta aquí preguntas, dudas, chavos. No se queden con ninguna duda. ¿No? No, Ni un- profe. Ok. Bueno, Profe, ahora, No, dice, a ver, sí, ¿por díganme. qué? ¿Sí? profe, dice Yair que él tiene una duda, A ver, pero dime. que se la escribió en los comentarios porque no sabe si es su micrófono o que esté fallando, que no se escuche. Ok, déjame la leo. Sí, está ¿Quién me dijiste? bien. Yair Emanuel. Manuel. Sí. Ah, ok, ya leí la pregunta. Me dice Yair que si la purga automática no liberaba aire, sí, que si hace algo parecido a la válvula de seguridad. Esa es la duda. Ahí va. Ahí pueden ver otra vez el dibujito, ¿sí? El diagramita. Todavía no se ve. No, ¿No se ve? No. Ah, no, no, a ver, profe. espérenme, se me hace que... No. Déjenme... Ah, sí, es que no lo compartí en pantalla. Déjenme que lo comparto en pantalla. Ahí, tampoco. No, todavía no. Ok, déjenme ver, a ver. Ahí sí va. Sí, ahí ya se ve. Ok, ahí va. La purga automática generalmente es para liberar el agua que se condensa. O sea, acuérdense, ahorita mencionábamos, y Ariana también ya lo mencionó, que ella tuvo una experiencia en sus prácticas. El aire genera humedad, sobre todo cuando es aire caliente y luego que se combina con temperatura más fría, se condensa y forma agua. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando nosotros en las mañanas hemos salido y vemos que el carro está así como lleno de agüita, así, decimos, ah, chivas, ¿por qué si no llovió? Ah, lo que pasó es que había aire caliente, en la madrugada refrescó, o sea, bajó la temperatura, ese agua caliente que hay en la atmósfera, ¿sí? Entonces se genera humedad, se condensa ese aire, se vuelve húmedo, baja y ya se forma ahí la capita de agua en los carros, o a veces hasta se llega a ver en la calle así medio como mojadita tantito la calle. Bueno, eso pasó. O sea, hubo aire caliente, bajó la temperatura, se condensó, ¿sí? Y se formó esa agua. Igual aquí sucede en los sistemas neumáticos. Al tener aire caliente, ¿sí? Obviamente ese aire caliente baja la temperatura, a lo mejor en la noche. Acuérdense que los compresores generalmente los ponen en las partes altas del edificio o en lugares retirados donde está la producción, porque generalmente hacen mucho ruido los compresores a la hora de estar trabajando. Entonces, pues en el día a lo mejor están trabajando 30 grados, 28 grados, no sé, pero en la noche a lo mejor bajó a 19 grados, 20 grados. Entonces, obviamente hay un choque de temperaturas, el aire se condensó y formó la humedad, formó la agua. Entonces, obviamente el agua tiende a irse para abajo. Entonces, las purgas generalmente liberan primero esa agua, porque es la que está aquí abajo. Y después, ya que se salió toda el agua, empieza a salir el aire húmedo y empieza a salir aire húmedo, tú todavía le tienes abierto la purga hasta que ya cuando detectes que sale el aire caliente, que eso lo puedes detectar con tu mano, obviamente con precaución,
es muy obvio cuando es aire húmedo, se siente el aire así como si también te trajera agua. Y luego ya empieza a sentirse el aire seco. Bueno, cuando ya se siente el aire seco es cuando se debe de cerrar la purga, ¿sí? Y la válvula de seguridad no, la válvula de seguridad va a liberar puro aire porque el agua está acá abajo, ¿sí? Si no se ha purgado aquí el tanque, entonces acá arriba hay aire. Entonces, eso es lo que primero libera la válvula de seguridad. ¿Por qué? Porque la válvula de seguridad, ya lo mencioné ahorita, se instala en la parte de arriba del tanque. Si el tanque es horizontal, pues obviamente está así. Si el tanque fuera vertical y esta es la parte de arriba, pues en esta parte se instalaría la válvula y el manómetro, ¿sí? Precisamente para poder liberar el aire que hay dentro del tanque. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Quién preguntó? ¿Eric o quién fue? Ah, Yair. ¿Sí quedó claro, Yair? ¿O no me escuchó? Es que dice que no sabe si no está funcionando su micrófono o qué. Bueno, entonces ahorita voy a ver si le puedo contestar mandándole un mensaje. ¿Sí? Sí, está bien. Ahí sí tiene comunicación contigo. Si no me escuchó, dile que se lo explico por un mensajito. Ok, yo le digo. Sí, gracias. Bueno, entonces sigue la válvula, perdón, sigue el número 9. Vimos la válvula de seguridad, entonces ahora sigue la parte número 9, que es el secador de aire refrigerado. Algunos le llaman refrigerador. Ojo, no confundirlo con el refrigerador doméstico que tenemos en casa. Son distintos. Algunos no lo tienen, ¿sí? Algunos ponen un filtro, ¿sí? Pero sobre todo a nivel industrial es conveniente tenerlo. Ahí les va. ¿Para qué sirve esto? Otros le llaman secador también. Algunos les llaman nada más así, secador. Les digo, unos les llaman secador, otros les llaman refrigerador, pero su función es semejante o parecida. Es un serpentín, ¿sí? Donde sale la presión de aire del tanque que se va a alimentar a la parte de utilización. Pero ese aire probablemente pueda salir húmedo, ¿sí? Entonces se le instala un secador precisamente para secar ese aire, ¿sí? Y que vaya libre de humedad, ¿ok? Entonces, y generalmente se instala cercano al compresor. O sea, sale el aire del compresor que se supone debe salir seco, pero muchas veces no. La mayoría de las veces no sale húmedo. Entonces se le instala un secador, seca ese aire, o sea, le quita la humedad, atrapa la humedad de ese filtro, ¿sí? Y ahora sí, ya lo manda por toda la tubería hacia la parte de utilización. Esa es la función del secador, secar el aire. ¿Ok? Y luego viene la número 10 y le llaman filtro, pero filtro de línea, que viene siendo un filtro. Este filtro también se pone para atrapar la humedad y secar el aire. Ustedes podrán decir, bueno, ¿por qué dos? Ojo, muchas veces el compresor y el secador, ¿sí? Aquí para cuestiones prácticas, para cuestiones de visualización, esta tubería se ve corta. Bueno, muchas veces estos tramos de tuberías que van del secador hasta prácticamente la etapa de utilización, a veces pueden ser hasta de kilómetros, ¿eh? O sea, cuando se tienen presas muy grandes, yo puedo tener el compresor a lo mejor a 500, 1000 metros de distancia. Sí, repito, aquí se ve cerca, pero vamos a suponer una empresa grande que se tiene compresores y se tiene la etapa de utilización. Bueno, esta etapa de utilización puede quedar retirada donde está el compresor. Entonces, esas distancias pueden ser largas. Entonces, imagínense una tubería que a lo mejor tiene, no sé, 800 metros de distancia. Entonces, aquí secó el aire, pero al volver a salir el aire y viajar esos 800 metros, ¿sí? Esa tubería puede pasar por distintos lugares donde hay diferentes tipos de temperatura. Imagínense que
aquí sale el aire y esta tubería llega y por aquí cerca está un horno. A lo mejor a 300 metros hay un horno. Entonces pasa el aire cerca de ese horno y esa tubería está caliente. ¿Sí? Porque está cerca del horno. A 300 metros. Y luego a 500 metros, o sea, 200 metros más, tenemos una torre de enfriamiento o un chiller. ¿Sí? Donde sabemos que ahí el chiller el chillers o la torre de enfriamiento enfrían el agua. Y a lo mejor ahí esa agua puede estar a 4 o 5 grados. Y a lo mejor ahí cerca de la torre de enfriamiento podemos tener 10 grados. Bueno, esa tubería a los 300 metros pasó por un horno. A los 500 metros pasa por el chiller. Entonces baja la temperatura. Y luego ya a los 800 metros llega a las máquinas, donde se tienen los actuadores o pistones y donde se tienen las válvulas. Entonces, esos cambios de temperatura por donde circuló el aire a través de la tubería también van a producir o generar humedad. ¿Sí? O sea, también el aire se puede estar. Cuando yo llegue aquí en la etapa de utilización, si no tuviera el filtro de línea o no tuviera los filtros de línea, porque se pueden poner más, entonces ese aire húmedo va a llegar pues a las válvulas, a los cilindros. Entonces por eso se instalan filtros de línea, que son en las líneas principales. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, profe. No hay dudas. Ok, entonces esas serían las 10 partes prácticamente que se componen la parte o lo que se considera la parte de producción dentro de un sistema neumático. O sea, aquí se produce el aire, pero todo lo que implica. ¿Ok? Bueno, y luego ya posteriormente viene la parte de utilización. Pues el nombre lo dice, es donde ya se empieza a utilizar ese aire comprimido que está produciendo el compresor. Ok, tengo la línea principal que viene desde el compresor a través del secador, tengo los filtros de línea o el filtro de línea y luego ya empiezo a tener las tomas. ¿Qué son tomas? O sea, ya empiezo a tener conexiones de la línea principal para las diferentes máquinas. Vamos a suponer que esto sea de una máquina y luego más adelante yo puedo tener otra conexión para otra máquina y luego más adelante otra conexión para otra máquina y así puedo tener varias conexiones de la línea principal de aire para alimentar diferentes máquinas. ¿Sí? Vamos a suponer que todos estos elementos, estos 6 componentes, están para una máquina. Puedo tener otros para otra máquina, repito, y así sucesivamente. Entonces, este compresor a lo mejor está fabricado y ¿sabes qué? Este tranquilamente te puede abastecer hasta 10 máquinas con una presión de 80 PSI más o menos, que es el promedio que más se utiliza ahí. ¿Sí? Sí, dime. A ver. Ah, ok, ya me contestó Yair, que ya sí entendió. Bueno, ¿alguien iba a preguntar algo? No sé si me escuche, es que me están fallando los datos. A ver, ya te escuché, Molina, dime. Le iba a comentar, no, que disculpe que no esté atento, pero ya ando renunciando y ahorita ando en eso para mañana ya estar. Ah, tú eres el que estás trabajando en la empresa esta Emporio, ¿cómo se? ¿Sí? No, ya no abriste el micrófono, Eric. Bueno, ok, entonces vuelvo a compartir el documento, la presentación. ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahí? ¿De las 10 partes? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Seguros? Yo les puedo preguntar en el examen, a ver, ¿para qué me sirve la purga automática en el sistema neumático? ¿Sí? ¿O para qué sirve la válvula de seguridad? ¿Cómo funciona?
¿O cuál es su función dentro del sistema neumático básico? ¿Sí? Entonces, ¿sí quedó claro? Bueno, doy por un hecho que sí, porque nadie me dijo nada. Sí, profe, sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar con la etapa o el circuito de utilización. Ok, aquí, primero, toma de aire, obviamente. Si tengo la línea principal, tengo que tomar tomas de aire para que pueda llegar ese aire a la etapa de la utilización. ¿Sí? Número 1, entonces su toma de aire, que puede ser una conexión aquí. Si es tubería galvanizada, pues ponemos una T, ¿sí? Que es un tipo de conector donde realmente se forma, así como su nombre lo dice, una T. Entonces tiene para que continúe esa línea y luego yo tengo una salida a donde quiero o a donde deseo alimentar los diferentes elementos o componentes de la etapa de utilización. Entonces, toma de aire. Número 2, nos dice purga automática. Al igual que acá, en el compresor, pues en esta línea yo también voy a tener aire comprimido, obviamente voy a tener humedad, entonces se recomienda tener también ahí su purga, precisamente para estar purgando la línea y que no haya humedad, ¿sí? Siempre. Si no purgo, pues a lo mejor aquí vaya a tener humedad y le va a estar llegando a los elementos o componentes. Y luego viene número 3. Se le puede llamar de dos maneras: unidad de acondicionamiento del aire o unidad de mantenimiento del aire. ¿Sí? Le llaman de las dos maneras. Y generalmente está compuesto, ahí les va, lo vamos a ver más a detalle en redes, pero se los menciono así de forma general. Generalmente la unidad de acondicionamiento de aire o unidad de mantenimiento está formado por un filtro, por un regulador y por un lubricador. Es muy conocido en la industria como el famoso FRL, filtro, regulador, lubricador, el FRL, ¿sí? Hay algunos que le quitan el lubricador y nomás le dejan el filtro y el regulador. Y esto es bien importante porque cada máquina lo debe de traer. Con la experiencia laboral que yo he tenido, este sistema, esta unidad, generalmente la olvidan en la máquina. No le dan mucha importancia. Bueno, eso era antes. Ahora en la actualidad se han dado cuenta que es bien importante la función que cumple la unidad de acondicionamiento o el famoso FRL. ¿Sí? Filtro, regulador, lubricador. Ahí les va. Cuando llega el aire aquí, pues yo tengo la purga acá. Entonces me va a purgar esta línea. ¿Sí? Pero también esa humedad puede pasarse a las válvulas de la máquina y a los cilindros de la máquina. Y si le llega aire húmedo, acuérdense que aquí en las válvulas y en los cilindros internamente tienen piezas que están en movimiento. Por ejemplo, el cilindro tiene un vástago, ¿sí? Que ese vástago sale y entra, ¿sí? Va a estar funcionando así, saliendo y entrando. Entonces, internamente, pues hay piezas que funcionan o trabajan con el aire comprimido, ¿sí? Y también tenemos las válvulas. Las válvulas internamente también tienen piezas que están funcionando. Entonces, si esas válvulas y esos cilindros o actuadores funcionan o trabajan con aire húmedo, pues va a haber rozamiento, va a haber calentamiento, va a haber oxidación. Entonces, esas válvulas se van a dañar y los cilindros también muy rápidamente. Si yo compro una válvula de muy buena calidad y un cilindro también, por ejemplo la marca Festo, que es una marca alemana, excelente calidad, pero si yo los tengo trabajando con aire húmedo, en vez de que esa válvula a lo mejor me dure 5 años, ¿sí? Que es el tiempo para lo que fue fabricada, pues a lo mejor me va a dar un año, año y medio, 2 años, ¿sí? Igual el cilindro.
Si el cilindro también fue fabricado para que me durara 5 años, pues obviamente no va a durar 5 años porque están trabajando con aire húmedo. Sí, a mí me tocó casos en la industria donde fallaban los cilindros o las válvulas y me tocaba abrirlas o quitarles el conector. Uno las ladeaba, las válvulas o los cilindros, y órale, le salía agua, agua así literal, agua. Y no le salía una gotita, a veces le salía ahí un chorrito de agua, tanto en las válvulas como los cilindros. Y uno decía, espérate, pues si estos no son cilindros, no son válvulas que funcionen con agua, funcionan con aire. ¿Y qué sucedía o qué pasaba? Que el sistema neumático que se tenía en la empresa, pues estaba todo mal. O sea, no se le daba el mantenimiento adecuado o correcto. ¿Sí? Y lo que mencionó ahorita Ariana, ¿sí? O sea, no se purga la línea, ¿sí? No había nadie responsable de purgar y se acumulaba. Créanme que una vez a mí me pasó, yo apenas era mi primer trabajo en mantenimiento, tenía como 18 años, y me manda el supervisor de mantenimiento, o sea, mi jefe, me dice, oye, ve a purgar la línea del aire. O sea, no purgar acá donde está el compresor, sino la línea. Hagan de cuenta que este purgador, el número 2, purgar la línea. Y obviamente, pues yo ya sabía que la línea estaba identificada por colores. Entonces era ahí como un color azulito bajito era el que llevaba el agua. Entonces yo identifico la línea y la purga era manual. O sea, había una válvula aquí que estaba como a una altura de 1,20 m, 1,30 m. Entonces yo llego muy campante y le abro la válvula y así literal, chavos, empieza a salir agua, bastante agua. ¿Sí? Entonces yo me asusto, o sea, la verdad me asusto, o sea, digo, chihuas, me equivoqué, abrí la línea de agua en vez de la del aire. Entonces le vuelvo a cerrar, eso no sé, fueron 10 segundos, 9 segundos, o sea. Entonces le cierro y me voy yo así medio pensativo y al taller de mantenimiento y le digo al supervisor, oye, ¿cuál es la línea de aire? Porque abrí la línea y salió bastante agua. Y me dice, ¿cuál abriste? Y ya le dije, dijo, no, esa es. Le dije, pues qué raro, le digo, porque salió bastante agua. Le dije, la verdad hasta me asusté, dije, no la haya regado. Dijo, a ver, vamos. Y ya me acompañó. No, pues ya le dije, le señalé cuál válvula era, qué línea, y me dijo, no, estás correcto, esa es. Entonces me dijo, para esto, antes de irnos, me dijo, ¿sabes qué? Tráete una tina o un bote, y nos llevamos un bote de ese tipo de pinturas de 19 litros. Entonces me dice, ponlo aquí abajo. Entonces yo lo puse abajo de la salida de la válvula y de la tubería de aire. Le abre él a la válvula y literal empieza a salir pura agua. Le dije, ya ves. Y lo me dijo, no, vamos a esperarnos. En serio que yo creo que nos esperamos como unos 20 segundos y seguía saliendo agua. Casi llenamos el bote de 19 litros. Y luego ya empezó a salir aire húmedo. Y luego ya me dijo, no, todavía vamos a esperarnos otro ratito. Y luego ya empezó a salir el aire, digámoslo, limpio, o sea, sin humedad. Me dijo, ahora sí, ya le cerramos. Y le cerró. Y ya me explicó. Me dijo, no, mira, esto que pasó, dijo, no te asustes. Dijo, esto que salió, dijo, no debería ser normal. Dijo, pero ya me explicó él, todo el aire comprimido genera humedad. Dice, pero no debe de salir tanta agua. Dice, esto significa que seguramente tenían mucho tiempo de no purgar la línea. Por eso es que se fue acumulando el agua, ¿sí? Hasta llegar a ser bastantita. Dijo, lo correcto es que hubiera salido poquita agua, dice. Y además dice, lo correcto es que ni agua hubiera salido. A lo mejor aire húmedo sí, pero agua no. Dice, pero bueno, ok. Pero todavía se puede permitir que a lo mejor poquita agua. Digo, pero esto es mucha. Entonces, dice, imagínate esa agua que estaba dentro de la tubería de aire, cuánta agua no le llegó a los cilindros, a las válvulas. Por eso cuando fallaba una válvula, un cilindro que iba a checarlos, pues no era raro que le saliera agua, ¿verdad? Pero eso es erróneo, eso está muy mal, ¿sí? Y luego ahí andan las empresas quejándose que por qué a cada rato tienen que comprar válvulas, tienen que comprar cilindros. Pues nada, porque tu sistema neumático no lo tienes bien. Estás permitiendo que le llegue mucha humedad, ¿sí? A tus actuadores,
y a tus válvulas. Entonces, esta unidad de acondicionamiento es súper importante porque si llegara a haber una humedad aquí, el filtro atrapa esa humedad, ¿sí? Y lo pasa a aire limpio. El regulador, fíjense la función del regulador. Generalmente el regulador va acompañado aquí de un manómetro. Bueno, el regulador cumple la función de regular el aire que va a dejar pasar hacia las válvulas y los cilindros. ¿Por qué? Porque el compresor a lo mejor me va a proporcionar 120 PSI y esos 120 PSI vienen por aquí. Si yo pongo la toma, es una presión constante, entonces esos 120 PSI también se van por aquí, ¿sí? Y también se van por aquí. Pero la válvula y el cilindro dicen, no, yo para trabajar no necesito 120 PSI, es más, es mucho, es mucha presión. Yo solamente trabajo con 80 PSI, con esa es más que suficiente. Ah, bueno, entonces como si aquí llega a 120, yo aquí regulo, hagan de cuenta que el regulador es como una válvula, ajusto, el manómetro mide 80 PSI y esos 80 PSI son los que van a salir y le van a llegar a la válvula y al cilindro. Entonces, este regulador ajusta la presión de trabajo que se le llama. A esta presión que se lleva a cabo aquí en las válvulas o los cilindros le llaman presión de trabajo. Entonces, aquí yo necesito 80 PSI, no necesito los 120 PSI que produce el compresor. Ah, bueno, entonces aquí regulo. Que nada más le llegan 120, pero que nada más permita que pasen 80 PSI. ¿Sí? Y es lo que va a hacer el regulador. Y aquí tiene su manómetro. Y luego posteriormente viene lo que es el lubricador. Este lubricador ayuda, fíjense, se llena de aceite o lo llenan de aceite, de un aceite muy delgado, ¿sí? Que cuando pasa el aire, entra al filtro y el aire se lleva aceite. Hagan de cuenta como poquitas gotitas de aceite, se revuelven con el aire y ese aceite que ya lleva, perdón, ese aire que ya lleva aceite, llega a la parte interna de las válvulas, sale y también llega a los cilindros. Ojo, ya no le llega agua, le llega aceite con aire o aire con aceite. O sea, ya no le llega aire con agua, ahora le llega aire con aceite. Y es mucho mejor que le llegue aire con aceite que aire con agua. Porque sabemos que el aceite, ¿cuál es la principal función del aceite? Lubricar. ¿Sí? Entonces, si aquí internamente tenemos aire revuelto con aceite, tampoco no crean que es mucho aceite, ¿va? Es poquito, ¿sí? Y muy delgado. Pero ese aceite ayuda a lubricar las partes internas de la válvula y de los cilindros. Y sabemos que si ese aceite, ese rozamiento se aligera, no se calientan tantas las piezas porque están lubricadas. ¿Sí me explico? Es muy diferente que trabaje una pieza internamente que esté en piezas en movimiento con aceite que con agua, porque el aceite lubrica. El aceite ayuda a que ese rozamiento y esas piezas al momento de estar trabajando no se calienten tanto y por lo tanto no se van a dañar, van a aguantar más si es aceite. Si es agua, no. El agua produce oxidación. El agua no lubrica. Entonces, para eso es la función del lubricador. ¿Sí? Les digo, hay algunos que no lo tienen, porque dicen, no, ¿sabes qué? Yo no necesito lubricar, nomás con que si el aire esté limpio, que no tenga humedad, es más que suficiente. Ah, bueno, si a la empresa sí lo decide, si considera que su sistema no necesita lubricarse, bueno, se lo quitan y nomás dejan el filtro para atrapar la humedad y el regulador. Pero hay otros que sí dicen, no, sí, a mí me ayuda, yo sí necesito que tenga aceite aquí adentro. Les digo, es poco aceite, son gotitas, o sea, ¿sí? Pero esos ayudan a lubricar la parte interna de la válvula y de los cilindros, ¿sí? Entonces, esa es la función de la unidad de acondicionamiento del aire o unidad de mantenimiento que también se le conoce así.
Bueno, y luego viene la parte número 4, que es la válvula, que ya la estado mencionando, es una válvula direccional, ¿sí? Y luego viene el actuador o el cilindro, que este actuador o cilindro es de doble efecto. ¿Por qué de doble efecto? Porque tiene dos conexiones, ¿sí? Cuando tiene una sola conexión, se le llama actuador o cilindro de simple efecto, cuando tiene una sola entrada. Cuando tiene dos, se le llama de doble efecto. Entonces, este es un cilindro o actuador de doble efecto. Y esta válvula es de vías, no sabemos de cuántas, pero es una válvula direccional. ¿Por qué? Porque dependiendo de la presión de aire, hagan de cuenta que por aquí puede circular aire, por acá no, en un cierto momento, y ese aire entra a una cámara y va a expulsar el vástago del cilindro, entonces el cilindro va a salir. Y luego la válvula cierra esta vía, ahora abre esta, entra aire a la camarita que está aquí y va a hacer que el cilindro se regrese, ¿sí? Entonces esta válvula ayuda para que funcione el cilindro, primero salga el vástago, ¿sí? Y luego regrese. Y así va a estar, acuérdense que así funciona un cilindro actuador, su vástago, ¿sí? Sale y entra, sale y entra, sale y entra, dependiendo de la cantidad de aire que le llegue en cada una de las conexiones. Entonces, por eso se le llama válvula de vías, porque a veces va a funcionar una vía y a veces va a funcionar la otra vía, ¿sí? Una válvula direccional. El actuador, ¿sí? Y aquí, en el número 6, que son estos dos, a veces le agregan a la llegada del cilindro actuador y le llegan unos controladores de velocidad. O sea, esto hagan de cuenta que es como una valvulita que trae un tornillito que ahorca la manguera o la conexión que hay aquí para que entre más aire o menos aire. Entonces, yo regulo la velocidad con la que sale el vástago, el cilindro, para que no esté saliendo y entrando tan rápido. ¿Sabes qué? Yo amortiguo la salida y la entrada del vástago del cilindro. Entonces aquí le aprieto o le aflojo. Aquí generalmente traen un tornillito. Entonces, bueno, ahorco para que entre menos presión o más presión y salga el vástago del cilindro lentamente. Que el regreso lo quiero de la misma manera. Igual aquí. Le ajusto a la velocidad y va a hacer que el vástago regrese más lento. No, que es muy lento. Quiero que sea más rápido el movimiento. Bueno, pues aquí le vuelvo a ajustar para que salga más rápido el vástago, el cilindro, y le vuelvo a ajustar para que regrese a la misma velocidad. O ¿sabes qué? Quiero que salga muy rápido, pero que regrese muy lento. Bueno, entonces aquí le muevo para que salga muy rápido y aquí le ajusto para que regrese muy lento. O viceversa. Quiero que salga muy lento y regrese muy rápido. Bueno, entonces aquí igual le ajusto para que salga muy lento y aquí le ajusto a este control de velocidad para que regrese más rápido. ¿Sí? Entonces, a estos a veces lo llevan, a veces no. Estos también son adicionales estos. Entonces, esa sería la parte de utilización donde se tienen las válvulas y los cilindros o actuadores. ¿Sí? Entonces, este sería un sistema neumático básico, ¿sí? Los componentes o elementos, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? Chavos. No, profe. ¿Todo bien? ¿Seguros? Esta presentación de PowerPoint yo la voy a subir también al Teams para que la tengan ustedes ahí disponible. ¿Ok? Profe, no es necesario apuntar todos los apuntes, ¿verdad? A ver, ¿quién preguntó a alguien? Primero, ¿quién fue? A ver. Si era necesario apuntar todos, la libreta. Mira, no es necesario, o sea, el chiste es que ustedes tengan los apuntes, ya sea que los tengan de forma impresa o decidan escribirlos en la libreta. Eso ya es decisión. Yo ayer les dije. Ajá. Profe, ayer les dije que los podían imprimir también. ¿Que los podían qué? Imprimir. Sí, por eso te digo. Es que lo que es usted y lo que es el maestro Bocanegra, Ajá. ya, o sea, si no están mandados los archivos, pero el profe Bocanegra también me dijo que si querían no los anotaran. El chiste nada más es tener los apuntes en físico para cuando, o sea, den clase y todo eso, y para la hora del examen no batallar. Exactamente, es correcto. Gracias, Yesenia. El chiste es que ustedes los tengan. Yo no los voy a obligar a que los anoten, o sea, es decisión de ustedes. Pero sí ténganlos, obviamente, porque pues ahí uno saca el examen y
y pues no sería, a veces nos dicen, profe, es que lo que puso usted en el examen, no sé, tal pregunta o tantas preguntas, no las vimos. Chicos, ¿cómo que no las vimos? Checa los apuntes, ahí debe estar. Y nada, resulta que los apuntes ustedes, pues no los tienen completos o no anotaron todo, ¿sí? Entonces, entonces no me digas que no lo vimos, ¿va? O sea, el problema fue que tú no lo anotaste todos completos o no imprimiste todos los apuntes completos, ¿va? ¿Sí? Entonces te digo, el chiste es que ustedes lo tengan como ustedes deseen, si los quieren anotar en una libreta o los quieren imprimir. Y hay quienes dicen, no, pues yo no quiero gastar, bueno, pues anotarlos en la libreta, no pasa nada. Hay quienes dicen, no, yo sí tengo impresora aquí en mi casa y los puedo imprimir, bueno, también adelante. El chiste es que ustedes tengan esos apuntes. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿va a tomar lista? Mira, en la mañana lo comenté, me metí en la mañana antes de las 7 de la mañana al sistema y nada más aparecen 16. Entonces, sí quisiera mejor empezar a tomar lista bien cuando estén ya todos. Como quiera, sí me estoy dando cuenta, chavos, quién se está conectando y quiénes no, O sea, ¿por qué? Pues obviamente aquí aparecen los nombres. Tengo una opción donde viene, quiénes están conectados. Y todos, como la opción se llama mostrar participantes. Entonces aquí me aparecen a mí, todos los que están conectados, porque acuérdense que en el sistema a mí me dieron de alta como grupo a ustedes. Por eso también el problema con los del D. Como no estaban originalmente con ustedes, pues por eso se fueron incluyendo después. O no sé si ya los incluyeron a todos sí, porque eso es otra. También todavía en la lista, no, en la lista oficial del grupo cuarto C, pues todavía no aparecen los del D. Entonces, por eso también no he tomado lista, pero sí lo voy a hacer. Ya una vez que esté la lista oficial, sí voy a estar tomando lista. Bueno, ¿Sí? profe, es que ahorita me voy a tener que salir de la clase porque es una emergencia rápida. Ok, está bien que al cabo a las 11:50 se acaba la clase, entonces está bien, no hay ningún problema, Pedro. Bueno, profe, gracias. Ándale. ¿Quién más iba a comentar algo? Profe, ¿no sabe cuánto tiempo duran las clases guardadas aquí? Híjole, no sé, pero sí duran varios días. Es que yo lo que hago es, cuando yo programo una reunión, yo la dejo que todo el día, o sea, no la limito. Entonces, probablemente en mis clases sí les va a seguir apareciendo las que ya tuvimos días anteriores, pero no sé exactamente cuánto tiempo, Katia. Creo que sí duran bastantito tiempo, varios días. ¿Sí? Las clases duran como 30 días, creo que dice. Algo así, sí duran varios días, Katia. Ok. Sí. Me parece bien. Sí, por eso también me gustó el Teams, porque... Es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo entro a las 11 a trabajar. Ajá. Y lo que hago no me hago mucho de mi casa aquí, me hago como 5 minutos, pero esos 5 minutos para no traer el celular en la mano, me pongo los audífonos y vengo escuchando, pero no veía la pantalla. Ajá, sí. Y hay cuenta que llego, tengo que levantar la cortina, tengo que barrer, trapear, o sea, todo eso, y pues nomás estoy escuchando, entonces para volverla a poner y ya ver los apuntes y todo eso. Ajá. Sí, te digo, sí, creo que sí duran bastantitos días ahí guardada la clase, y como las mías se están grabando, sí duran, creo que hay varios días todavía ahí en Teams. Sí. Ok, maestro, gracias. De nada. Profe, ¿sabe dónde están sus clases? Porque, o sea, le muevo aquí a ver en cuántas clases llevamos o así para verlas otra vez. Y nada más me sale la primera y ya. Y no salen las otras. No, a mí no me salen las otras. Entonces no sé si soy yo o son todos de que pues nada más se ve la primera clase. Ajá. Bueno, déjame checar, porque yo tengo entendido que sí se graban y quedan todas, ahí durante varios días. No, yo no sabía exactamente cuántos días, pero ya ves que el compañero comentó que
que puede ser hasta 30 días. Pero entonces déjame checar, porque yo sí las veo también, las demás clases. No más que no me acuerdo bien si es, hay una opción arriba que dice publicaciones o algo así, pero déjame checar bien, sí, porque ahorita no estoy viendo esa opción. Y ya yo te comento, Ariana, ¿sale? Soy Dana, maestro. Perdón, Dana. Es que todavía no distingo bien las voces. Bueno, No, es que ¿alguien estoy más? enferma también. Tengo la voz rara ahorita. Dana. Está Ya. bueno, Dana. Bueno, ¿algo más? ¿Comentar algo más? No, profe. Bueno, mañana. Que nos pase a todos. Con 10. Todavía ni presentan, todavía ni siquiera se esfuerzan por leer y ya están diciendo que Bueno, pasan. solamente pónganos una sola pregunta en el examen. Bueno, una pregunta que valga 100, de 0 a 100. Si la sacan mal es 0 y la sacan bien es 100. No, mejor pónganos Sí, nada. sí. Acuérdense que les conviene que haya varias preguntas para que si sacan una mal, pues no saquen Sí, mal. profe, no. Tomé en cuenta que yo no dije nada. Muy bien. Ok, mañana tenemos clase 1 hora de electrónica a las 7 de la mañana. Y luego tenemos a las 7:50 1 hora de redes. Y luego a las 9:30 tenemos, perdón, a las 7:50 de sistemas neumáticos. Ahí va de nuez. A las 7 de la mañana electrónica. A las 7:50 sistemas neumáticos. Y a las 9:30 de redes. Entonces, esas 3 horas las voy a programar. ¿Sale? Sí, profe. Sí, entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana con electrónica y luego terminamos, le seguimos con sistemas neumáticos y luego queda 1 hora libre ahí y lo vuelvo a tener a las 9:30 redes. ¿Estamos? Ok, profe, sí, está bien. Entonces nos vemos mañana si Dios quiere. Ya son las 11:40, terminamos 11:50, quedan 10 minutos, está bien. Entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana con electrónica. ¿Estamos? Sí, profe. Simón. Sí, Ok, profe. entonces cuídense mucho y nos vemos mañana. Sobres. Vale, hasta Sí, luego. está bien, hasta mañana, profe. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Sí, nos vemos. Bye. ¿Ya se acabas?